Muy buenas tardes, profesor. Eh, Mi nombre es Luis Manuel Martínez Lizarazo y este es mi video acerca de las teorías de la personalidad correspondiente a la actividad colaborativa, la fase uno que es individual. En esta oportunidad, pues queremos observar y tratar de explicar cómo se entiende la personalidad desde tres apreciaciones, desde tres teóricos. Estos son Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Entonces, a continuación estaremos observando las apreciaciones que ellos tuvieron acerca de la personalidad, el legado que ellos dejaron en cuanto a las investigaciones y las observaciones que tuvieron. Además, queremos también por medio de este video explicar acerca de los procesos fundamentales de sus teorías. Y finalmente, pues, a manera de conclusión, estaré aportando algo acerca de la importancia de lo que es el conocimiento de la personalidad en cada individuo. Entonces, aquí tenemos el índice. Comenzaremos hablando de la teoría de Sigmund Freud, posteriormente Carl Jung, Alfred Adler y al final las conclusiones. Eh, Cuando hablamos de la teoría de la personalidad, desde la perspectiva de Sigmund Freud, es menester mencionar la teoría psicodinámica de la personalidad, que fue como él mismo la denominó. A manera de un pequeño, una pequeña explicación, podría ser que la conducta, según Freud, en cada individuo es el resultado de unas fuerzas psicológicas que operan dentro de este, generalmente fuera de la conciencia. Es decir, eh, se consideran o consideraba Sigmund Freud que hacían parte del inconsciente de la persona. Ahora, ¿de qué manera Sigmund Freud observa la personalidad de cada individuo? Bueno, este teórico consideraba que estas fuerzas que regían a cada persona en su conducta estaba estructurada. Él habla acerca de tres estructuras que aparecen en el desarrollo de la vida de la persona, conocidas con sus nombres como el ello, el yo y el superyo. Cada una de estas estructuras corresponde a una parte, por decirlo así, de lo que conformaría, según la perspectiva de Sigmund Freud, lo que es la personalidad de cada individuo. Ahora, cuando Freud hace referencia del ello, es interesante comprender que esta es la primera estructura que él define y que aparece como única estructura en el ser humano exactamente en el periodo de su nacimiento, su primera etapa de vida. Eh, este ello se identifica como esa parte inconsciente en su totalidad, y que está pues por completo interesada solamente en satisfacer el deseo. En este caso, la satisfacción de los deseos como una forma de evitación al dolor, ¿sí? También entonces consideramos la estructura siguiente, que es la estructura del yo. Entonces ya hablábamos del ello, ahora acerca del yo. El yo lo define Freud como el que está ubicado precisamente entre el consciente y el preconsciente del ser humano. Este yo lo describe como esta parte estructural en el ser humano que opera a partir de lo que es la realidad. Ese es el término más adecuado para considerar lo que es el yo, a partir de la realidad. Y este yo es el que se encarga de hacer un razonamiento inteligente a la hora de tomar las decisiones correspondientes, si obtiene el placer, ¿verdad? O si se abstiene de él. Pudiéramos decir que funciona como un mediador. Sin embargo, la característica especial del yo es que, a diferencia del ello, el yo sopesa
el deseo, el placer y la gratificación y prácticamente no accede al placer a menos que esté garantizada de antemano una manera segura de poder acceder a este placer. Entonces, digamos que tiene esa forma de mediar las cosas. Y de esta manera, entonces, también procedemos a hablar de esta tercera estructura que Sigmund Freud consideraba, conocida como el superyo. En esta oportunidad, pues el super yo actúa como un guardián moral. Es el término que se utiliza como un guardián moral que constantemente está vigilando al yo y que de alguna manera lo conduce hacia todo lo que tiene que ver con acciones morales, en este caso, pues aceptadas por la cultura o la sociedad del entorno en el que vive la persona. Además, también eh, Sigmund Freud, observando lo que es la personalidad, él describe unas etapas, más exactamente 5 etapas, eh, consideradas etapas psicosexuales en la vida de cada persona. Estas etapas son la etapa oral, la primera etapa, la persona, eh, en los bebés, ¿verdad? Él define también el rango de edades para cada una de estas etapas. Esta etapa oral corresponde al bebé, al niño, desde que nace hasta los 18 meses de edad, en el cual encuentra satisfacción, placer en su boca, todo lo lleva a la boca. Existe una segunda etapa que es la etapa anal, corresponde desde los 18 meses hasta los 3 años de edad. Allí el psicólogo Freud hacía alusión a cómo el- el- la misma necesidad fisiológica del niño lo lleva a centrar su atención especialmente en esta parte de su cuerpo y pretende con esto pues ir cumpliendo con su ya pequeña responsabilidad como niño en esta parte, la etapa anal. Sigue la etapa fálica, que hace referencia entonces ya a lo sexual, correspondiente a la etapa de 3 a 6 años de edad. Esta etapa habla de aquellos impulsos primeros sexuales en cada individuo. Posterior a ello hay una etapa que es la etapa de latencia. Esta va de los 6 a los 12 o 13 años de edad. En esta etapa de latencia no hay tanto impulso de la parte sexual, sino más bien la persona se concentra, o el niño, el individuo se concentra en muchas otras situaciones que hacen parte de su vida cotidiana y social. Por último, se encuentra la etapa genital, que ya nos habla de lo que es después de los 13 años de edad en adelante. Entonces, de esta manera, desde el tópico psicosexual, Freud explica que la conducta del ser humano, posteriormente la personalidad, eh, corresponde de una forma inconsciente a la manera como el individuo afrontó cada una de estas etapas en su niñez y de la forma como abordó estas etapas, pues fue construyendo esa parte, digamos, inconsciente que modifica o de alguna forma logra estructurar la personalidad del individuo. Ahora, pasamos a observar por un momento la postura de Carl Jung con respecto a la teoría de la personalidad. En el caso de Carl Jung, a diferencia de Freud, Jung no consideraba que el hombre tuviese tanta pertinencia con respecto a lo psicosexual, y que no descartaba del todo, obviamente, pues algunas de sus ideas y propuestas. Sin embargo, Carl Jung se basa en otros aspectos. Por ejemplo, algo que llama mucho la atención es que en el caso de Carl Jung, él considera el desarrollo de la personalidad que se podía comprender mediante el acercamiento al mundo onírico, es decir, a los sueños. Él en esta parte de la comprensión de la personalidad pasaba a este plano de los elementos inconscientes, de las fantasías y bueno, de todo esto por medio de símbolos. Ahora, John considera en el caso del niño,
que el mismo feto, cuando está en su fecundación, en su formación, en crecimiento, ya él contiene la historia evolutiva y cultural de toda la humanidad. Es un concepto que produjo mucha discrepancia entre otros teóricos, porque pues se concentraba mucho en la parte, de alguna forma llamarlo espiritual, y era eh, no tan fácil de comprobarlo. Entonces, esa apreciación también la encontramos. Sin embargo, John consideraba esto, esta personalidad, eh, que venía de estos patrones heredados, sus padres, pero además también consideraba que la personalidad la conformaba en el ser humano. Bueno, estos patrones hereditarios, de conocimiento ancestral, unido a algo que él llamaba el inconsciente colectivo. El inconsciente de la persona, Carl Jung lo definía en dos partes, algo que llamó inconsciente colectivo y también el inconsciente personal. En cuanto al inconsciente personal, él consideraba que era el nivel de inconsciencia de la mente, que contenía los deseos individuales, deseos propios de cada persona, cada individuo, y que estos deseos que poseía del inconsciente personal era la acumulación de las diversas experiencias que había tenido a lo largo de su vida. Ahora, a diferencia del inconsciente colectivo, ya pues entonces Jung lo define como ese nivel más profundo y que es común en los seres humanos, porque pues precisamente lo heredó de sus antepasados. La personalidad la define Carl Jung como el sí mismo y lo considera, al ser humano como alguien que posee cualidades que se han venido desarrollando a lo largo de la vida. También John, hablando acerca de la personalidad, nos propone cuatro dimensiones para comprender la personalidad de cada ser humano. Estas cuatro dimensiones son el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. De esa forma, entonces, John tipifica y clasifica, al ser humano, a la personalidad, basado también en dos aspectos, que es la introversión y la extroversión. Por otra parte, tenemos también entonces, en tercera instancia para este video, la apreciación del teórico Alfred Adler. Su teoría acerca de la personalidad, conocida como la psicología individual. Él consideraba que el ser humano era por naturaleza un ser social, pero a la vez un ser egoísta, y que la personalidad se conformaba de diversos factores, pero que hacían del ser humano una sola entidad, una sola cosa, de tal manera que él no procuraba estudiar por fracciones la personalidad, sino que lo consideraba como un todo. La historia nos dice que Alfred Adler pues tuvo algunas experiencias duras en su etapa de niñez y lo llevaron a comprender la personalidad del individuo a través de las metas que cada persona se traza. Es decir, Alfred Adler consideraba la personalidad, de cada ser humano como la estructura que se iba formando con el paso del tiempo, pero directamente relacionada con las metas que esta persona se trace durante la vida, considerando que si una persona se traza determinadas metas, esto hará que él actúe en consecuencia a estas metas que se ha propuesto, que él emplee los mecanismos, los métodos, de alguna manera se adapte también al proceso que lo va a llevar a ese fin, a esa meta que se ha propuesto. Entonces ya, pues esto nos permite entonces observar la personalidad de cada individuo de una forma muy diferente a las otras dos propuestas de teoría de personalidad. En este caso, Alfred Adler también de alguna forma exalta la individualidad del ser, considerándolo capaz
de elegir y de ser responsable de sus elecciones. Eso es importante porque aunque él considera que el entorno cultural y algunos aspectos que puedan ser parte de su propia fisiología pueden influir de alguna forma en la conducta del hombre, él descarta eso como algo que someta al ser humano a vivir o a conducirse en determinada forma. Más bien atribuye a la libertad individual de cada ser humano para tomar decisiones, para hacer sus propias elecciones sin la presión ni el sometimiento de fuerzas externas o internas que puedan haber en el individuo. Eh, ahora, bueno, por último, hablamos acerca de la importancia de la personalidad en el ser humano. Este último punto que nos lleva a reflexionar en cuanto a nuestra formación como psicólogos, ¿qué relevancia tiene la personalidad en el ser humano? Bueno, yo considero que la importancia es mucha, es demasiado, porque cuando tenemos conocimiento de estas diferentes posturas teóricas, de cómo se estructura la personalidad de un individuo, eso nos arroja mucha luz a la hora de entender los patrones conductuales de las personas. Es posible entonces identificar de alguna forma cómo cada persona se conduce a partir de estos rasgos que son muy, digamos, asertivos, que nos explican el por qué las personas se conducen de determinadas maneras de acuerdo a estos factores influyentes en su entorno social y desde su propio ser, desde su propio inconsciente. Para cada psicólogo, el tener estos conocimientos le permiten también abordar con más asertividad el tratamiento que un paciente, una persona requiera y poder pues hacer el trabajo de la forma de vida sin juzgar a la persona, sino más bien identificándola y también entendiendo el porqué de su condición actual y poder brindar unas propuestas que puedan ayudar a la persona en su situación determinada. Entonces, esas serían las conclusiones. Muchas gracias, profesor.